¿Qué pasa, gente? Bienvenidos al video más épico que hemos hecho hasta la fecha. Hoy no les traigo una ni dos, sino 10 de las historias más impactantes que han explotado en el canal. Hemos revisado cada video, cada comentario, cada millón de vistas para encontrar las curiosidades que literalmente los dejaron con la boca abierta. Y hoy las hemos juntado todas en un solo lugar. Este es el maratón definitivo de locura histórica. Si pensabas que lo habías visto todo, prepárate, porque lo que estás a punto de ver te va a volar la cabeza. Muchos de ustedes han visto nuestros shorts virales, esos clips de 1 minuto que cuentan hechos históricos tan brutales que parecen sacados de una película de terror o de ciencia ficción. Pues bien, hoy vamos a profundizar en ellos. No solo repasaremos esas historias que se hicieron virales con millones de reproducciones, sino que vamos a añadir detalles, contexto y datos que no pudimos meter en 60 segundos. Esto es como la versión del director de sus shorts favoritos. Así que pónganse cómodos, agarren algo de comer, porque este viaje al pasado es más intenso que cualquier montaña rusa. El desafío de hoy es simple. Quiero ver si pueden llegar al final de este video, sin que su percepción de la historia cambie para siempre. Cada capítulo que vamos a ver es una prueba de lo extraña, increíble y a veces aterradora que puede ser la realidad. Desde experimentos militares secretos hasta tradiciones antiguas que desafían toda lógica. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la primera de nuestras 10 curiosidades históricas que te dejarán completamente loco. ¡Empezamos! Imaginen esto. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Los ejércitos más poderosos del planeta se enfrentan en una batalla a muerte. Y en medio de todo ese caos, el ejército de los Estados Unidos despliega una de sus unidades más secretas y extrañas. No eran soldados de élite, ni pilotos expertos. Eran artistas, diseñadores de sonido, actores y magos. Su misión no era disparar un solo tiro, sino crear la ilusión de un ejército masivo donde no había absolutamente nada. Bienvenidos a la historia del Ejército Fantasma, la 23ª Tropa de Fuerzas Especiales. Su arsenal no eran rifles ni granadas. Eran tanques inflables, sí, tanques de goma, que se inflaban como un castillo para niños. Tenían camiones equipados con altavoces gigantes que podían reproducir el sonido de una división entera de infantería en movimiento, desde el rugido de los motores hasta las conversaciones casuales de los soldados. Estos tipos llegaban a una zona desolada de Francia y en cuestión de horas montaban un campamento falso tan convincente que los aviones de reconocimiento alemanes caían en la trampa una y otra vez. Era un espectáculo de engaño a una escala monumental. Piensen en la audacia de este plan. Mientras las batallas reales se libraban a kilómetros de distancia, este grupo de creativos estaba arriesgando sus vidas para montar una obra de teatro. Creaban falsas señales de radio con códigos sin sentido, solo para que los espías alemanes las interceptaran y pensaran que un ataque era inminente. Se disfrazaban de generales y oficiales de alto rango y se paseaban por los pueblos locales, soltando información falsa en las tabernas, sabiendo que los colaboradores nazis estarían escuchando. Engañaron al alto mando alemán en más de 20 operaciones. El impacto de esta unidad fue gigantesco. Sus engaños desviaron divisiones enteras de tanques alemanes, salvando miles y miles de vidas de soldados aliados al hacer que el enemigo atacara lugares vacíos. Su existencia fue un secreto de Estado tan bien guardado que no se desclasificó hasta 1996, más de 50 años después del fin de la guerra. La próxima vez que pienses que la creatividad no tiene lugar en la guerra, recuerda al Ejército Fantasma. Los hombres que lucharon con sonido, goma y pura genialidad para derrotar a los nazis. Una locura total. Todos hemos estudiado guerras que duraron años, incluso décadas. La Guerra de los 100 años, la Guerra de Vietnam. Son conflictos que definieron generaciones enteras. Pero, ¿y si les dijera que existió una guerra que duró menos tiempo del que tardas en ver un capítulo de tu serie favorita? No es una broma. Sucedió de verdad. El 27 de agosto de 1896, el Imperio Británico y el Sultanato de Zanzíbar se declararon la guerra. Y lo increíble es que, antes de que pudieran prepararse el té de la tarde, la guerra ya había terminado. Todo empezó con la muerte del sultán de Zanzíbar, que era pro-británico. Su sucesor, Khalid bin Bargash, no era del agrado de los británicos, quienes tenían enormes intereses comerciales y estratégicos en la isla. Así que le dieron un ultimátum. Abandona el palacio antes de las 9 de la mañana, o abriremos fuego. Khalid, creyéndose muy valiente y rodeado de sus 2.800 hombres y un yate armado, decidió ignorar la advertencia. Pensó que los británicos estaban de farol. Craso error. Puntualmente a las 9:02 de la mañana, los buques de guerra británicos que esperaban en el puerto abrieron fuego.
Y no fue un disparo de advertencia. Fue un bombardeo total y absoluto. El palacio del sultán, hecho principalmente de madera, se convirtió en un infierno de astillas y fuego en cuestión de minutos. El yate del sultán, el HHS Glasgow, intentó devolver el fuego, pero fue hundido por los cañones británicos casi al instante. La defensa de Zanzíbar se desmoronó de una forma espectacularmente rápida. A las 9:40 de la mañana, con el palacio en ruinas y la bandera del sultán abatida, la guerra terminó. Duró exactamente 38 minutos. 38 minutos. Es oficialmente la guerra más corta registrada en la historia de la humanidad. El sultán Khalid huyó y se refugió en el consulado alemán, y los británicos instalaron a su propio líder títere. Es una demostración brutal y directa del poderío del Imperio Británico en aquella época, y un recordatorio de que, a veces, los conflictos históricos pueden ser tan absurdos y rápidos como este. Sobrevivir a una bomba atómica es algo que roza lo imposible. La explosión, el calor, la radiación, es un infierno en la Tierra. Ahora, imaginen sobrevivir a dos. Parece el guión de una película de superhéroes, pero es la historia real de Tsutomu Yamaguchi, un hombre que podría ser la persona con más mala suerte, o más buena suerte, de toda la historia. Este hombre miró al apocalipsis a los ojos no una, sino 2 veces, y vivió para contarlo. Su historia es simplemente increíble, y desafía toda probabilidad. Yamaguchi era un ingeniero naval de 29 años que estaba en Hiroshima por un viaje de negocios el 6 de agosto de 1945. Ese día, mientras caminaba hacia el astillero, vio un bombardero B-29 en el cielo. Segundos después, una luz cegadora lo envolvió todo. La bomba Little Boy había explotado. A pesar de estar a solo 3 kilómetros del hipocentro, la explosión lo lanzó por los aires, le reventó los tímpanos y le causó quemaduras graves en el lado izquierdo de su cuerpo. Malherido y desorientado, pasó la noche en un refugio antiaéreo. A pesar de sus heridas, al día siguiente decidió que tenía que volver a casa, con su esposa y su hijo. ¿Y dónde vivía? En Nagasaki. Tomó un tren y tras un viaje infernal, llegó a su ciudad el 8 de agosto. Al día siguiente, el 9 de agosto, mientras estaba en su oficina contándole a su jefe incrédulo lo que había pasado en Hiroshima, volvió a ver esa luz familiar y cegadora. La segunda bomba atómica, Fat Man, había sido lanzada sobre Nagasaki. De nuevo, estaba a unos 3 kilómetros del punto cero. Increíblemente, Yamaguchi sobrevivió también a esta segunda explosión. Su oficina quedó destruida, pero él sufrió heridas relativamente menores en comparación. Durante las semanas siguientes, sufrió los efectos de la doble exposición a la radiación. Se le cayó el pelo, sus heridas no cicatrizaban, pero contra todo pronóstico, se recuperó lentamente. Vivió una vida larga y se convirtió en un firme defensor del desarme nuclear, falleciendo en 2010 a la edad de 93 años. Su historia es un testimonio aterrador y a la vez milagroso de la resistencia del espíritu humano. Nos encanta bailar, en fiestas, en discotecas, en bodas. Es una expresión de alegría. Pero, ¿y si un baile se convirtiera en una plaga mortal e incontrolable? En 1518, en la ciudad de Estrasburgo, lo que hoy es Francia, ocurrió uno de los eventos más bizarros y aterradores de la historia. La plaga del baile. Y no es una metáfora. La gente, literalmente, bailó hasta la muerte. Todo comenzó con una sola mujer, una tal Frau Trofea, que salió a la calle y empezó a bailar frenéticamente, sin música y, bueno, sin motivo aparente. No paró. Bailó durante horas y luego días. Para el final de la semana, más de 30 personas se habían unido a ella, moviéndose de forma espasmódica, sin descanso. Las autoridades de la ciudad estaban completamente desconcertadas. Consultaron a los médicos, quienes, en un giro de lógica bastante absurda, descartaron causas astrológicas o sobrenaturales y diagnosticaron que era sangre caliente. ¿Y su solución? Pensaron que la única forma de curarlos era dejar que bailaran hasta sacar la fiebre. Una idea terrible. Así que, en lugar de detenerlos, las autoridades hicieron justo lo contrario. Despejaron espacios públicos, construyeron un escenario de madera e incluso contrataron músicos para que acompañaran a los bailarines, creyendo que eso les ayudaría a agotarse más rápido. El resultado fue una catástrofe. La plaga se extendió aún más. En su punto álgido, se estima que hasta 400 personas estaban bailando sin parar en las calles de Estrasburgo. Era una visión sacada de una pesadilla. La gente no podía parar. Sus cuerpos se movían en contra de su voluntad. Muchos murieron de agotamiento, infartos, derrames cerebrales o simplemente por deshidratación. Caían al suelo, muertos,
en medio del baile. Hoy en día, los historiadores todavía debaten la causa. Algunos sugieren una intoxicación masiva por un hongo que crece en el centeno, otros hablan de un caso extremo de histeria colectiva, provocada por el estrés y la hambruna de la época. Sea cual sea la causa, es una de las páginas más extrañas y macabras de la historia europea. Todos conocemos la peste negra, la pandemia que aniquiló a casi la mitad de la población de Europa en el siglo XIV. La historia que nos cuentan en la escuela es que fue transmitida por las pulgas de las ratas. Pero, ¿y si les dijera que una decisión de un papa, décadas antes, pudo haber empeorado la situación de una manera catastrófica? Esta es la increíble historia de cómo el Papa Gregorio IX, en el siglo XIII, indirectamente ayudó a propagar una de las peores plagas de la historia por su odio hacia los gatos. En el año 1233, el Papa Gregorio IX emitió una bula papal, un decreto oficial, llamada Vox in Rama. En este documento, declaraba que los gatos negros, en particular, eran instrumentos de Satanás. Asociaba a estos animales con la brujería y los cultos diabólicos. Afirmaba que en las ceremonias satánicas, la gente besaba el trasero de un gato negro, que en realidad era el diablo disfrazado. Fue una declaración que desató una paranoia masiva en toda la Europa cristiana. El resultado de esta bula papal fue una masacre de gatos a una escala continental. La gente, temerosa de ser acusada de herejía o brujería, comenzó a cazar y exterminar a los gatos por miles, especialmente a los negros. Los veían no como mascotas, sino como demonios peludos que había que eliminar. Durante décadas, la población de gatos en Europa se desplomó drásticamente. Y aquí es donde la historia da un giro irónico y trágico. ¿Quiénes son los depredadores naturales de las ratas? Exacto, los gatos. Al eliminar a los gatos, la población de ratas se disparó sin control. Las ciudades se llenaron de roedores que campaban a sus anchas. Y cuando un siglo después, en 1347, los barcos genoveses trajeron la peste negra a Europa, encontraron el caldo de cultivo perfecto. Millones de ratas portadoras de pulgas infectadas sin apenas depredadores que las controlaran. Aunque no se puede culpar únicamente al Papa, es innegable que su guerra contra los gatos dejó a Europa indefensa ante el verdadero enemigo. Una lección histórica sobre las consecuencias imprevistas del fanatismo. La Torre Eiffel es el símbolo de París, un icono mundialmente reconocido. Parece imposible que alguien pueda ser dueño de ella, y mucho menos venderla. Pues bien, prepárense para conocer a Victor Lustig, el estafador más audaz de la historia, un hombre que no solo vendió la Torre Eiffel una vez, sino que intentó hacerlo una segunda vez. Esta historia es tan increíble que parece sacada de una película de robos, pero es 100% real, y demuestra que, con la labia adecuada, puedes vender cualquier cosa. En 1925, la Torre Eiffel estaba en un estado lamentable. Construida para la Exposición Universal de 1889, nunca se pensó que fuera permanente, y los costes de mantenimiento eran altísimos. La ciudad de París debatía seriamente si debían demolerla. Lustig, leyendo un artículo sobre esto, vio la oportunidad de su vida. Se hizo pasar por un alto funcionario del gobierno francés, falsificó documentos oficiales y convocó una reunión secreta en un hotel de lujo con los empresarios de la chatarra más importantes de París. Les contó una historia increíble. El gobierno había decidido en secreto demoler la Torre Eiffel y él era el encargado de vender las 7.000 toneladas de metal al mejor postor. Les insistió en que era un asunto de Estado, altamente confidencial, para evitar protestas públicas. Lustig era un maestro de la psicología. Identificó al empresario más ambicioso e inseguro, André Poisson, y se centró en él. Incluso le pidió un soborno para asegurar el trato, lo que hizo que la estafa pareciera aún más legítima para Poisson, acostumbrado a los negocios corruptos. Poisson pagó el precio de la chatarra y el soborno. Lustig cogió el dinero y huyó a Viena con una maleta llena de efectivo. Esperó durante semanas a que la estafa saliera en los periódicos, pero nunca pasó nada. ¿Por qué? Porque André Poisson estaba tan avergonzado de haber sido engañado que nunca lo denunció a la policía. Al ver esto, Lustig, en un acto de audacia sin límites, regresó a París un mes después e intentó repetir la misma estafa con otro grupo de empresarios. Esta vez, uno de ellos sospechó y fue a la policía, pero Lustig logró escapar antes de que lo atraparan. El hombre que vendió la Torre Eiffel. Cuando pensamos en desastres urbanos, solemos imaginar incendios, terremotos o inundaciones de agua. Pero en Boston, en 1919, la ciudad se enfrentó a un desastre muchísimo más extraño, pegajoso y, bueno, surrealista. Una inundación de melaza. Sí, han oído bien.
un tsunami de sirope caliente y denso que arrasó un barrio entero, matando a 21 personas y dejando más de 150 heridos. Es, sin duda, una de las catástrofes industriales más bizarras de la historia de Estados Unidos. Todo ocurrió el 15 de enero, un día inusualmente cálido para el invierno de Boston. En el barrio de North End se alzaba un tanque de almacenamiento gigantesco, de más de 15 metros de alto y 27 de diámetro, que contenía más de 8,7 millones de litros de melaza cruda. La melaza se usaba para producir alcohol industrial y municiones. A las 12:30 del mediodía, sin previo aviso, el tanque reventó. Testigos presenciales dijeron que sonó como una ametralladora, mientras los remaches saltaban del metal. Lo que siguió fue, bueno, apocalíptico. Una ola de melaza de casi 8 metros de altura se precipitó por las calles a una velocidad estimada de 56 kilómetros por hora. La fuerza de la ola era tan inmensa que arrancó edificios de sus cimientos, destrozó una vía de tren elevada y arrastró carros y caballos. La gente y los animales quedaron atrapados en la masa pegajosa y densa. Era como moverse a través de arenas movedizas, pero calientes y asfixiantes. Los equipos de rescate lucharon durante horas para sacar a las víctimas. La limpieza fue una auténtica pesadilla. La melaza cubría cada centímetro del barrio. Tuvieron que usar agua salada del puerto para intentar disolverla, pero la ciudad entera quedó pegajosa durante meses. Se dice que durante décadas, en los días calurosos de verano, todavía se podía oler un ligero aroma a melaza en el barrio. La investigación posterior reveló que el tanque había sido construido de forma deficiente y tenía fugas desde el principio, que la compañía pintaba de marrón para disimular. Un desastre dulce, pero absolutamente mortal y evitable. En la guerra, el engaño lo es todo. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia británicos llevaron el engaño a un nivel completamente nuevo, macabro y genial. Planearon una operación tan audaz que parece sacada de una novela de espías. ¿Su arma secreta? No era una bomba ni un nuevo tipo de avión, era un cadáver. Esta es la historia de la Operación Mincemeat, o carne picada, la increíble trama para engañar a Hitler usando a un hombre muerto. El objetivo era convencer a los alemanes de que la invasión aliada del sur de Europa en 1943 sería en Grecia y Cerdeña, cuando el verdadero objetivo era Sicilia. Para ello, necesitaban que los alemanes encontraran planes de invasión falsos. ¿Y cómo asegurarse de que los leyeran? Decidieron que un oficial británico muerto, arrastrado por la corriente hasta la costa de España, un país neutral pero con simpatías por los nazis, sería la coartada perfecta. Solo necesitaban un cuerpo. Encontraron el cadáver de Glindor Michael, un hombre sin hogar que había muerto por ingerir veneno para ratas. Con el permiso de su familia, lo transformaron. Le dieron una nueva identidad, el mayor William Martin de los Royal Marines. Le crearon una vida entera, cartas de amor de su prometida, entradas de teatro, una carta de su padre, una notificación del banco. Todo para hacerlo parecer real. Y lo más importante, encadenaron a su muñeca un maletín que contenía los documentos falsos sobre la invasión de Grecia. Llevaron el cuerpo en un submarino y lo soltaron cerca de la costa de Huelva, en España, donde sabían que la corriente lo llevaría a la orilla. Un pescador lo encontró, y tal como los británicos habían previsto, las autoridades españolas, a pesar de su supuesta neutralidad, permitieron que los agentes alemanes examinaran el contenido del maletín. Los alemanes se tragaron el anzuelo por completo. Hitler, convencido de la autenticidad de los documentos, movió divisiones enteras de tropas de Sicilia a Grecia para prepararse para un ataque que nunca llegaría. La invasión de Sicilia fue un éxito rotundo, y todo gracias al hombre que nunca existió. Los presidentes de Estados Unidos se enfrentan a crisis económicas, guerras y desastres naturales. Pero solo un presidente, Jimmy Carter, tuvo que enfrentarse a un enemigo mucho más inesperado y sinceramente ridículo: un conejo de pantano gigante y agresivo. No es el comienzo de un chiste. Es un incidente real que ocurrió en 1979 y que se convirtió en una pesadilla mediática para el presidente, demostrando que a veces la realidad es mucho más extraña que la ficción. En abril de 1979, el presidente Carter estaba pescando solo en una barca en un estanque de su Georgia natal. De repente, vio a un conejo nadando frenéticamente en el agua, dirigiéndose directamente hacia su barca. Según el propio Carter, el animal estaba claramente angustiado y siseaba. Cuando el conejo intentó subir a la barca, el presidente, sin saber si el animal tenía la rabia o simplemente estaba en pánico, reaccionó. Cogió un remo y empezó a salpicar agua para ahuyentarlo. El incidente habría quedado en una anécdota personal si no fuera porque un fotógrafo de la Casa Blanca captó el momento desde la orilla.
Cuando el personal de Carter vio la foto, decidieron no publicarla por miedo a que el presidente pareciera ridículo o cruel con los animales. Sin embargo, meses después, su secretaria de prensa mencionó la historia de pasada a un periodista, y el infierno se desató. La historia del ataque del conejo asesino se filtró a la prensa. Los medios de comunicación se volvieron locos con la historia. Periódicos como The Washington Post publicaron titulares a toda página con caricaturas de Carter, luchando con un conejo gigante al estilo de la película Tiburón. El incidente se convirtió en un símbolo de su presidencia, que muchos percibían como débil e ineficaz. Si no podía manejar a un simple conejo, ¿cómo iba a manejar al país o a la Unión Soviética? Aunque la historia real era mucho más mundana, la versión del conejo asesino se convirtió en una leyenda de la cultura pop y un dolor de cabeza para Carter. Las bibliotecas son lugares de conocimiento y tranquilidad. Pero, ¿y si te dijera que existen libros que guardan un secreto oscuro y macabro en su propia encuadernación? Bienvenidos al mundo de la bibliopegia antropodérmica, el término técnico para la práctica de encuadernar libros con piel humana. No es una leyenda de terror, es un hecho histórico documentado. Y algunas de las universidades y museos más prestigiosos del mundo, como Harvard, tienen estos libros en sus colecciones. Esta práctica fue sorprendentemente común en los siglos XVII, XVIII y XIX. A menudo, la piel utilizada provenía de criminales ejecutados. Después de la ejecución, sus cuerpos eran donados a la ciencia para la disección, y a veces, un trozo de su piel se usaba para encuadernar el libro que contenía los detalles de sus crímenes o las actas de su juicio. Se consideraba una especie de justicia poética, un último castigo que servía como advertencia para otros. Era la máxima humillación. Pero no solo se usaba la piel de criminales. A veces, la gente rica pedía en su testamento que un libro, a menudo su favorito, fuera encuadernado con su propia piel, como una forma extraña de ser recordado para siempre. También hay casos de médicos que usaban la piel de pacientes fallecidos para encuadernar sus tratados de medicina. El libro de la Universidad de Harvard, por ejemplo, Des Destinées de l'âme, sobre los destinos del alma, fue encuadernado por un médico con la piel de una paciente psiquiátrica anónima que murió de un derrame cerebral. La mayoría de estos libros no se pueden distinguir a simple vista de uno encuadernado en cuero normal. Solo análisis científicos pueden confirmar su origen humano. Hoy en día, la existencia de estos libros plantea un debate ético muy complejo. ¿Deberían ser exhibidos como curiosidades históricas o tratados con el respeto debido a los restos humanos? Sea cual sea la respuesta, son un recordatorio escalofriante de una época en la que la línea entre la ciencia, la justicia y lo macabro era increíblemente delgada. Y ahí lo tienen. 10 historias que demuestran que el pasado es un lugar mucho más extraño, brutal y fascinante de lo que nos enseñaron en la escuela. Desde ejércitos de artistas hasta plagas de baile y conejos asesinos. Espero que este viaje les haya volado la cabeza tanto como a mí al prepararlo. Cada una de estas curiosidades nos muestra que detrás de los grandes eventos históricos hay pequeñas historias humanas llenas de audacia, locura y a veces una suerte increíble. La realidad, sin duda, supera a cualquier guión de Hollywood. Hemos visto cómo una decisión puede cambiar el curso de una guerra, cómo la paranoia puede llevar a consecuencias desastrosas y cómo los actos más bizarros pueden quedar grabados en la historia para siempre. Esto es solo la punta del iceberg. Hay miles de historias como estas esperando a ser contadas, y mi misión en este canal es desenterrarlas para ustedes. Quiero seguir sorprendiéndolos, haciéndolos dudar y mostrándoles el lado más impactante y desconocido de nuestro pasado. Porque conocer estas historias es conocernos mejor a nosotros mismos. Si has llegado hasta aquí y tu cerebro todavía está intentando procesar todo lo que has visto, solo te pido una cosa: deja un like gigante en este video y, lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada suscripción nos ayuda a crear más contenido como este. No te querrás perder la próxima locura histórica que descubramos. Comenta abajo cuál de las 10 historias te ha impactado más. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.